Y ahora vamos a recibir al señor Emiliano Clivelari, fundador y director de la Escuela de Yoga y Ayurveda, que lleva su nombre, Yoga Acharya Ekanath, con el título Obstáculos en el camino del yoga según Patanjali. Emiliano Clivelari, sos todo de la multisanga de este segundo encuentro virtual de Escuelas Sudamericanas de Purna Yoga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Germain. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Perfecto. Bueno, primero, antes que nada, obviamente, agradecer enormemente a Swami Ganeshananda, a María Villares, a los maestros, los colegas, los amigos, los alumnos, que, bueno, fueron los que hicieron esto posible, obviamente. Fantástico, como siempre, el congreso extraordinario. Hasta ahora los disertantes que, bueno, escuché a todos y la verdad me encantaron. Así que bueno, ahora es mi turno, espero poder estar a la altura de semejantes maestros. El tema que elegí yo para hablar es, como bien decía Germain, obstáculos en el camino del yoga según Patanjali. Y es un tema complicado, y ya de por sí, en realidad, depende de la traducción, algunos encuentran 9 obstáculos, otros agregan un par más y usan otro sutra. Yo lo voy a resumir, ¿sí? Voy a seleccionar algunos, y bueno, y quizás en ese resumen incluso va a tener cierta simplicidad, quizás un poco hasta incompleto, pero bueno, la idea sería poder tratarlos. Vamos a tomar 9 obstáculos posibles en el camino del yoga. 9. El primero, la enfermedad. El segundo, la mente, la duda, el orgullo, el descuido, la indisciplina de los sentidos, el error, la falta de perseverancia y el retroceso. Y de todos esos, esa cantidad enorme de obstáculos posibles, yo voy a empezar no por el primero. No importa, no hace falta ni que piensen en memorizar lo que dije, porque van a ir saliendo a lo largo de la charla. Pero voy a empezar por el primero, que creo que es uno de los obstáculos más complicados en la práctica del yoga, y es la mente. Y voy a empezar primero por la mente porque de algún modo todos los demás obstáculos se relacionan con la mente. Y en algún sentido, todo el yoga busca calmar, serenar la mente. Lo decía Laura Sosa. Calmar los pensamientos, dice Patanjali. Y es así. Y el tema es que en el yoga la mente puede ser nuestra mejor herramienta, pero también puede ser nuestro mayor obstáculo. Llega un discípulo afligido, atareado, y le dice: maestro, maestro, ¿cómo hago para liberarme de todo? Y el maestro le contesta: ¿y quién te esclaviza? Y muchas veces es la mente la que nos esclaviza, porque en la mente es donde están los prejuicios, los temores, el ego. Quedamos ahí como atrapados en Manomaya Koya, en esas como envolturas que tiene el ser, ¿sí? Desde afuera hacia adentro, la de la comida, la física, pasamos a la del prana, a la de la energía, y recién después a la de la mente, a la de manas, la mente inferior. Y el tema es que muchas veces nos quedamos ahí nomás y dominamos las primeras y decimos: uy, practico yoga, hago asanas, hago un poco de respiración y no mucho más. Y quedamos ahí. Si bien, obviamente, la respiración, como dijo Marisa Celoni hoy, la respiración tiene un efecto obviamente en la mente, pero nos quedamos ahí porque la mente no está metida en la práctica. La mente está ahí en el ego, en cualquier lado, pensando: uy, qué buena postura, qué linda fotito que me saco para la red social. Y quedan ahí. Y quedan ahí. Y eso es un obstáculo porque no nos permite avanzar hacia las capas más internas, a las más profundas dentro del camino del yoga. Y nos deja ahí a mitad de camino. Les voy a contar una historia. Resulta que había una asceta que decidió dedicar su vida a la oración,
a la meditación, a la contemplación de la divinidad. Y justo frente a su casa se instala una prostituta. Entonces, el asceta pasaba sus días meditando y un poco le molestaba este tema. Y miraba ahí por la ventana y veía a los hombres que entraban y después los hombres que salían. Y le molestaba mucho. ¿Cómo podía ser? Y a veces estaba meditando y escuchaba los sonidos de lo que pasaba ahí. Entonces un día la increpa a la prostituta y le dice: vos que te encargás de vender placeres para el cuerpo físico, esto que de algún modo los va a conducir a todos a la perdición. Y la prostituta lloraba, angustiada, afligida. Y rezaba y le decía a Dios: perdón Dios, no, tengo este cuerpo físico que también es divino y tengo que alimentarlo, si no muero y no tengo otra posibilidad, por favor libérame de esto. Y pasó el tiempo. Y el asceta siempre vigilando, molesto por la actividad que hacía la prostituta. La cuestión es que un día la prostituta se muere. Y por esas cosas raras del destino, al otro día se muere el asceta. Y cuando el asceta ya abandonó su cuerpo físico, la ve a la prostituta, ve el espíritu de la prostituta encaminándose hacia la luz divina, yendo hacia la unidad con lo divino. Y sin embargo él se empezaba a hundir cada vez más en las tinieblas, se alejaba más, estaba rumbo a la reencarnación y quizás ni siquiera en un ser humano. ¿Cómo puede ser?, le dice a la divinidad de la asceta. ¿Cómo puede ser? Ella es una prostituta y yo soy una asceta que me dediqué al rezo, a la meditación, a la oración. Y la divinidad le contesta: sí, efectivamente. Ella es una prostituta, hacía lo que tenía que hacer con su cuerpo físico, pero su espíritu estaba siempre orientado hacia mí, hacia la divinidad. Su espíritu estaba dedicado hacia mí. En cambio vos te la pasabas meditando, te la pasabas rezando, pero en tu mente únicamente tenías una prostituta. Entonces, hay que tener en cuenta que el dominio de la mente es importantísimo en el yoga y es uno de los obstáculos más grandes que nos vamos a encontrar. Y de hecho, en todos estos obstáculos que menciona Patanjali, siempre la mente tiene un rol principal. Fíjense el que sigue. La duda. La duda. ¿Y por qué dudamos? La duda es de la mente y dudamos porque estamos siempre en la mente. Fíjense qué interesante esto. Voy a hacer una comparación. Dice Vivekananda en su obra sobre Raja Yoga, habla un poco de las religiones y de la experiencia de aquellos que sintieron a Dios. Pero dice que, en general, las personas, el hombre, quiere experimentarlo por sí mismo. Claro, el yoga no es religión, independientemente de qué enfoque se le puede dar, el yoga no es religión, pero nos va a servir el ejemplo. Entonces, habla efectivamente de aquellos que pudieron sentir a Dios. Lo sintieron en sí mismos, pero en general todos quieren sentir esa experiencia. Décadas después, en la otra punta del mundo, Barilko dice algo muy similar en un libro sobre filosofía. Dice que la relación que uno establece con Dios es una relación en soledad y es una relación personal, uno con Dios. Cuando después uno que tuvo esa experiencia con Dios la transmite a otro, eso se convierte en una relación interpersonal. No es lo mismo. La relación interpersonal está en la mente. La estudiamos, la entendemos, pero no la vivimos. No es lo mismo esa experiencia de Dios. Y lo mismo ocurre en el yoga. Los grandes maestros que han alcanzado el samadhi, han alcanzado la trascendencia, la experiencia de samadhi de esos grandes maestros, la unión con la divinidad, es hermoso. Es realmente hermoso, pero no deja de ser su experiencia. Y si solo estudiamos, si solo leemos, si solo memorizamos su experiencia, va a ser mente pura. Y eso
no va a alcanzar a satisfacer esa necesidad que tenemos, ese profundo deseo de experimentar. El buen maestro, como hablaba hoy Graciela, decía que había encontrado su maestro, y aprovechemos ahora que falta poco para Guru Purnima. El buen maestro te conduce a tu propia experiencia. Te muestra el camino, pero te deja que vos lo transites el camino, que lo vivas personalmente. Porque el yoga requiere ser experimentado. ¿Sí? Ojo, requiere mucho estudio, requiere la guía, requiere la luz de un gurú. Pero requiere transitar esa experiencia, y esa experiencia debe ser propia, no se puede simplemente leer de un libro, porque si no, estamos de nuevo en la mente y eso es un obstáculo. Cuando uno transita la experiencia, cuando uno vive la experiencia por sí mismo, ahí la duda se acaba. Otra vez, el obstáculo en el fondo es la mente. ¿Se acuerdan que les dije la indisciplina de los sentidos como obstáculo para el camino del yoga? Y en realidad, los sentidos no son el problema en sí. De hecho, los sentidos son una herramienta extraordinaria para que el espíritu pueda transitar la experiencia del mundo fenoménico, del mundo perceptible por los sentidos. No hay nada malo con los sentidos. El problema es otro. ¿Se acuerdan cuando iniciamos? Norma Fold decía, aprovechemos los sentidos, observemos. Está perfecto. El sentido nunca es el problema. Hay una historia interesante, un poco fuerte, de una pareja que tenían desde muy chiquita una mangosta. Y la criaron desde chiquita y esa pareja con el tiempo tuvo un hijo. Y cuando, el hijo todavía era bebé, estos padres tenían que irse cada uno a realizar una actividad. Y no tenían con quién dejar al bebé. Entonces el padre propone, dice, dejémoslo con la mangosta. Total, la criamos desde muy chiquita. Y la madre medio que no estaba tan de acuerdo, no le gustaba tanto la idea, pero finalmente accede, acepta. Los padres se van a realizar su actividad y el bebé queda al cuidado de la mangosta. Cuando vuelven, la madre es la primera que vuelve, se va acercando a la casa y ve en la puerta de la casa a la mangosta. Y la ve nerviosa y con la boca llena de sangre. Y mira el rastro de sangre, y el rastro de sangre venía del cuarto de la habitación del bebé. Entonces la madre piensa lo peor y en un grito de desesperación agarra un palo y le pega a la mangosta y va corriendo a la habitación. Y en la habitación del bebé lo encuentra el bebé sentado en el suelo jugando lo más bien. Pero en el piso había sangre. Y al lado del bebé una enorme serpiente muerta a mordidas de mangosta. Entonces, en esta reacción que tuvo la madre contra la mangosta, ¿fue engañada por sus sentidos, por lo que percibió? O sea, ¿el problema fueron los sentidos realmente? No. El problema, como siempre, es la mente que procesa los sentidos, porque la mente está unida a los sentidos. Dice Katha Upanishad, claro, los sentidos son como caballos y las riendas son la mente. Si no hay nadie que sujete esas riendas, imagínense, los caballos corriendo desaforados y ahí las riendas sueltas atrás. La verdad es que vivimos en un mundo sensorial. Obviamente, nuestra forma de interactuar con el mundo es a través de los sentidos. El tema es que este mundo, de algún modo, busca cada vez más, o sea, nos ofrece cada vez más experiencia sensorial. Y cuanta más experiencia sensorial hay, la mente tiene que procesar más experiencia sensorial y cada vez más actividad de la mente. Y esto es justo lo que de algún modo queremos
que queremos controlar. Tengo en YouTube, en mi canal, una charla que di sobre Pratyahara, en la que hablo profundamente sobre los sentidos y el efecto en la mente. Pero, siguiendo con este mismo criterio, los sentidos y lo que genera en la mente, fíjense lo que pasa con la falta de perseverancia, que era el otro obstáculo que mencionaba Patanjali. Y la falta de perseverancia se relaciona con la falta de disciplina, con la falta de motivación. Y como hablamos, este estímulo constante, esta búsqueda constante de hiperestimulación sensorial, también está presente en el yoga. Fíjense el ejemplo de la meditación. ¿Cuál es la idea que uno tiene mirando imágenes de internet de qué va a pasar cuando uno medite? Así la persona toda iluminada y cada chakra como con luces de colores y todo un halo así y la persona así volando en el medio del universo y los planetas alrededor. Esa es la expectativa, lo que muestra la imagen, esa imagen cinematográfica. ¿Y cómo es la realidad? Nada, el tipo así sentado en silencio. No pasa nada, a oscuras. Y peor todavía, o mejor, oscuridad. No pasa nada, estamos en nada, en la nada misma, estamos en neti neti. Y esa es la meditación real. Y no hay nada. Es muy distinto a toda esa enorme idea de Hollywood de efectos especiales que se genera. Eso hace que muchas veces se desmotive el alumno. Otra vez entonces, la mente alimentada por los sentidos. De hecho, la meditación es exactamente el dominio de la mente. Una más, otro obstáculo, y creo que es el más complicado, el de la enfermedad. La enfermedad como obstáculo para la práctica del yoga. También tengo en el canal, si quieren, hicimos un satsang hace poco en el que, y es abierto, pueden verlo, sobre la enfermedad, mejor dicho, la salud en el yoga y en la ayurveda. Pero es muy importante entender esto, y lo voy a separar como en dos partes quizás. Hay una relación muy estrecha en el ayurveda entre la mente y la enfermedad. Una relación muy estrecha. De hecho, prácticamente cada desequilibrio, cada enfermedad tiene su semilla en la mente. Cada enfermedad se va a presentar o desencadenar en la mente antes que en el cuerpo. De hecho, Ciarlotti en su tratado de medicina ayurveda dice algo así como que para la ayurveda la enfermedad es 3/4 parte mental y 1/4 parte física. La mente. Y de hecho en el Sushruta Samhita tenemos una especie de definición de lo que es salud para la ayurveda. Y salud para la ayurveda es aquel estado en el que uno está establecido en sí mismo, tiene los dosha equilibrados, las funciones del cuerpo equilibradas, los datus correctamente funcionando, los tejidos, los productos de desecho puede eliminarlos cómodamente y tiene el alma llena de dicha. Obviamente una persona que está en ese estado no necesita yoga, no necesita nada porque no sé qué más va a pedir porque tiene todo solucionado. Pero acá viene el tema y yo me quedé pensando mucho en lo que decía Mirta Bardo en la disertación anterior, que por cierto me llegó muy adentro, me impactó mucho y me dio mucho en qué pensar. Yo generalmente cuando hablo de esto planteo que en realidad la enfermedad como un obstáculo para la práctica del yoga no es acertado. La enfermedad no es una práctica. Habrá que ver qué idea uno tiene en la mente del tipo de práctica que quiere hacer. Porque siempre se puede realizar algún tipo de práctica. Habrá que adaptarla, elegir la técnica. Pero siempre se puede realizar algún tipo de práctica. O sea que en realidad la enfermedad no es un obstáculo de por sí.
Obviamente que el camino es de ida y vuelta. Como decíamos, yoga va, en algún caso puede solucionar una enfermedad o puede hacer que se mejore la calidad de vida del enfermo. Le escuchábamos hoy a Mirta. ¿Sí? Entonces, quizás esto de la enfermedad como un obstáculo para la práctica del yoga, yo tengo ciertas reservas. Y es como la primera que introduce Patanjali en este listado. Sepamos que cualquier persona, o prácticamente cualquier persona, cualquier enfermo, eventualmente va a poder realizar alguna práctica de yoga. Hay muchísimas técnicas y con que la persona pueda respirar, pueda estar consciente, va a poder realizar una práctica de yoga. La mayoría de las veces. Y con muy buenos beneficios, con muy buenos resultados. Bien, llegamos a uno de los últimos que voy a tratar. Y quizás también es complicado. Es el tema del error. El error como obstáculo en la práctica del yoga. De por sí el concepto del error está muy emparentado con el concepto de avidya, el concepto de la ignorancia. Y sobre todo, el error sobre nuestra identidad. Y eso hace que sea un obstáculo para el fin último que tiene el yoga. Vamos a ver. Voy a resumir mucho, incluso a riesgo de obviamente, ser demasiado superficial. Pero, por ejemplo, el Vedanta Advaita de Sankara, ¿sí? La filosofía Vedanta Advaita. Habla de avidya, de ignorancia, pero, digamos, habla de un error en el que consideramos como absoluto algo que es fenoménico, al mundo. Por ejemplo, la existencia que vemos, fenoménica, la consideramos como algo absoluto, cuando en realidad es relativo. Y lo consideramos absoluto por efectos de Maya, que es el velo de la ilusión. Y de algún modo, cuando se supera ese estado de avidya, cuando se supera Maya, uno se reconoce, primero uno reconoce al absoluto Brahman y además reconoce que nuestra verdadera esencia es ese absoluto. No solo la mía, sino también la del otro. ¿Sí? Algo así como que yo soy Brahman, tú eres Brahman. Muy resumido. O fíjense en la filosofía Samkhya de Ishvara Krishna. Purusha y Prakriti. Purusha, el espíritu. Somos en realidad espíritu, pero de algún modo cuando ese espíritu, digamos, somos espíritu, pero nos identificamos con Prakriti, nos identificamos con la materia, porque cuando percibimos el mundo material, nos identificamos con este sujeto, este que tiene esta carne, este nombre, este pelo. Entonces ahí estamos siempre en un error. Y de ahí surge ahamkara, que es como el ego, la noción del yo asociada a esto, que estoy acá como si esto fuera yo, cuando en realidad yo soy purusha, yo soy espíritu. Cualquiera de las dos visiones coincide en este sentido. Yo soy espíritu. Yo y el que está al lado también, el que está enfrente también, todos. A mí siempre en este punto, para entenderlo, me gusta contar una historia donde un discípulo finalmente llegó al entendimiento, gracias a lo que le enseñó su maestro, llegó al entendimiento de que él era Brahman. Entonces dice, yo soy Dios. Yo soy Dios. Se ilumina. Yo soy Dios. Y sale con esa idea a la calle. Y yo soy Dios. Y yo soy Dios. Y de frente venía un elefante corriendo y una persona que lo manejaba arriba. Y el discípulo se para así, yo soy Dios. Yo soy Dios y no me va a pasar nada porque yo soy Dios. Y el tipo que estaba arriba del elefante empieza a decirle, mirá que vengo embalado, correte porque no puedo frenar así nomás, es un elefante. Pero yo soy Dios, correte, por favor, correte. Correte porque no puedo parar, correte. Y cuando está a punto de pisarlo con la trompa,
le pega para correrlo del camino y sale así disparado el discípulo y viene enseguida el maestro. ¿Y qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, maestro, pero no entiendo si yo soy Dios. ¿Por qué pasó esto? Vos sos Dios. Pero el que estaba manejando el elefante también era Dios. Y vos desoíste la voz de Dios que te pedía por favor que te corrieras. Yo y el otro. Esto es importantísimo, porque nos hace tomar conciencia un poco de nuestra esencia, de nuestra identidad. No percibir esto es un obstáculo para el objetivo final del yoga. Les dije que el yoga no es religión, pero el yoga es espiritualidad. Esta es la espiritualidad del yoga. De algún modo, cuando logramos dominar la mente, superar también este error de identificación con la mente, nos damos cuenta de quién somos. Cuando superamos este obstáculo podemos llegar a ese fin último. ¿Se acuerdan que les dije cuando empecé algo así como que todo el yoga busca dominar la mente? Está bien, busca dominarlo, pero esa no es la finalidad del yoga. La finalidad del yoga es el samadhi, la realización, la noción de unidad, como decía Guruji, como dijo Miriam Vieito también. ¿Entienden? Si no superamos esto, si no logramos dominar la mente para poder ver lo que hay después, nos quedamos siempre a mitad de camino. Ese es el verdadero obstáculo. Ese es el efecto del error como obstáculo en la práctica de yoga. Y por último, una última historia. Resulta que había un discípulo que va y le dice a su maestro: maestro, tengo 3 meses, así que voy a dedicarme esos 3 meses a irme, a encerrarme en una cueva, como nos contaba hoy Laura Sosa, creo que era. Voy a estar en una cueva y voy a estar los 3 meses meditando. Dime, maestro, ¿en qué debo meditar? Y el maestro le dice: bueno, medita en cualquier cosa menos en monos. El discípulo dice: bueno, perfecto. Qué fácil me la dejó el maestro, y se va tranquilo a la cueva. Pasa el tiempo, pasan los 3 meses y vuelve el discípulo. Y vuelve deprimido, triste. Y el maestro le pregunta: ¿y cómo te fue? Y el discípulo le dice: mal, maestro, realmente mal. En los 3 meses que estuve meditando, no pude pensar en otra cosa que no fueran monos. Entonces, un poco quería que viéramos los obstáculos del camino del yoga y que entendiéramos que uno de los primeros obstáculos, uno de los más importantes, y de hecho con el que se relacionan la mayoría de los otros obstáculos, es la mente. Bueno, hasta acá entonces cumplí con mis 30 minutos de disertación. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos por el espacio nuevamente, nuestro querido presidente de la Federación Sudamericana de Yoga, y a todos los colegas, los maestros, los amigos, por esta oportunidad maravillosa que nos dan. Muchísimas gracias. Gracias, Emiliano. Bueno, Germain continúa